¿Y si una ecografía pudiera darte pistas de la salud antes de que aparezcan los síntomas? ¿Te han dicho que para una eco hay que sedar sí o sí? Y no sabes si realmente es verdad. ¿Te gustaría entender qué ve realmente en una pantalla blanco y negro un ecografista cuando busca algo raro en el abdomen de tu gato? Hoy hablaremos sobre la ecografía felina y te explicaremos cómo se hace, cuándo es útil y cómo preparar a tu gato para que lo pase lo mejor posible. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 635 del 13 de marzo de 2026. Hoy es viernes y los viernes toca un tema más relax, más off topic, más variado. A veces hablamos de pupusito, a veces traigo un invitado y hoy tenemos un capítulo súper importante porque un ecografista puede ayudarnos a detectar problemas internos a tiempo y además te voy a enseñar, Alberto nos va a enseñar qué esperar de la prueba y cómo preparar a tu gato para que sea una experiencia lo más tranquila posible, realmente. Pero antes recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. No tenemos un curso de ecos aún, pero quizás después de esto te pueden regalar, Alberto, para que hagas un curso de ecos en los gatos y cómo realmente esta prueba puede ayudarlos. Pero de momento tenéis un curso sobre un montón de enfermedades, pruebas, cómo acompañar a vuestro gato en todos los momentos de su vida. Y además sabéis que en Catflix todo lo recaudado es para Misipusilán, para el refugio de gatos que tenemos. Así que ya sabéis que muchas gracias porque todos los que estáis apoyando a pupusito.cat estáis ayudando también a los gatitos que tenemos en Misipusilán. En fin, pupusito.cat, el Catflix que tu gato quiere que veas. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, teóricamente te tendría que explicar de qué iba el capítulo, pero antes dejadme que os presente a Alberto Murillo. Hola, Alberto. Hola, Esther, invitarme. Gracias a ti por dejarte enredar en esto. ¿Cómo te has dejado enredar en esto? Por amistad, porque son años de amistad y bueno, me insistió bastante. Soy muy pesada. No, me parece muy interesante el proyecto, el podcast, el Catflix, todo lo que hace y es mucho una forma de dar visibilidad. Me enseña Felina que no siempre es igual que la canina y que a veces se está en cosas que no se deben, entonces, muy importante que la gente sepa diferenciar algunas cositas y cuanta más difusión tengan, mejor. Alberto es veterinario, Alberto Murillo es veterinario, este año hace 20 años que nos conocemos y estudiamos juntos en la carrera y después pues hemos ido conociendo muchas quedadas, muchas cosas, nosotros con Carlos. Y Alberto actualmente ha estado muchos años en clínica, pero actualmente estás en el lado oscuro de esto, que es el lado oscuro porque es blanco y negro, el lado en el que estás básicamente, que es en el lado de las ecografías. Sí. Si ahora es especialista, va de clínica en clínica, también aquí en el espacio Sonovet hacéis ecografías como servicio, ¿no? Como especialistas. Sí, es un servicio exclusivo de ecografía, siempre en eso, en clínicas veterinarias, en clínicas o aquí en el espacio, solo de ecografía abdominal, cardíaca, todo tipo de imagen, centrada en la ecografía y ecocardiografía. Y sí, son varios años ya, dedicándome exclusivamente a la ecografía abdominal. Aquí en el espacio también se hacen ecografías por las tardes en Barcelona, se pueden derivar casos para eso, simplemente para ecografía y toma de muestras se puede ir caso. Más o menos tú solo, no todo el equipo de Sonovet, sino tú solo, en un año, ¿cuántas ecografías haces? No las he contado en nota, pero yo creo que entre 2.000 y 2.500, más o menos, teniendo en cuenta las que hago cada mes y sí, yo rondando más o menos eso. 2.500 ecografías al mes. Puede ser, 2.000, no, al año. Al año, perdón. Sí, 2.000, 2.500. 2.500 ecografías cada año. O sea, que has visto muchas cosas. Sí, al final, sí, luego en este trabajo te especializas a la fuerza. O sea, a base del volumen y de ver casos, pues sí, vemos un montón de cosas diferentes. Y no, sí. Bueno, más que nada para que veáis que no he pillado el primer ecografista que pasaba por la calle y le he dicho, oye, ¿por qué no te hago una entrevista? No, o sea, aparte de que es un muy buen amigo mío,
Aparte, creo que es una persona que tiene mucha experiencia para contaros, en este caso, cómo son las ecografías en los gatos, para qué sirven, para qué no sirven, porque tampoco no son el gold standard que llamamos la prueba definitiva para todas las patologías, y en qué casos, cuando tengáis que hacer una ecografía con vuestro gato, pues en qué casos es necesario, cómo os puede ayudar. Pero antes de esto tengo una pregunta, Alberto, y es ¿cómo me has aguantado durante 20 años? ¿Y cómo me aguantaste con 5 años durante la carrera? Porque además hemos en el mismo grupo, todos los trabajos, todas las cosas. Yo me hace falta cada día. No lo sé aún, pero no, esta es una persona muy, bueno, muy amistad de muchos años, muy cercana, muchas peleas, pasamos muchas cosas juntos. Y bueno, yo estoy muy contento de este proyecto que tiene, me parece muy chulo, muy, muy necesario, yo creo. Y bueno, la dije antes, te estás repitiendo, pero me hace mucha ilusión también hablar de. O sea, hay gente que es mejor que yo, eso está clarísimo, más experiencia, más estudios como está, pero me hace mucha ilusión estar aquí. Hablar un poquito de la ecografía, de lo que irá, de las limitaciones que tiene, que también son muchas. Gracias por aguantarme hasta el día de hoy. No sé si después de hoy ya no. Va por todos lados. Bueno, de verdad, gracias por eso. Y ahora. Y por entrarme aquí el espacio Sonobet, que estamos en la calle, no sé, yo llego a Barcelona y me pierdo. O sea, es verdad, hoy he llegado a Barcelona y os puedo decir, Alberto, con el tren me ha cogido una taquicardia. Me agobia esta ciudad. Por cierto, luego se tranquilizó cuando venía el coche de aquí. No me hagas decir palabrotas. Un día de lluvia, el coche es maravilloso. Y tú conduciendo también. Tranquilamente. Sí, para llegar a tiempo a todas las ecos del mundo mundial. Bueno, aparte de ir por Barcelona en coche en un día de lluvia, que puede ser algo peligroso, hacer una eco a un gato, el que hace la eco al gato, corre peligro su vida. Es decir, es un deporte de riesgo hacer una eco a un gato. Claro. Por suerte para mí hay gente que aguanta al gato. Vale. O sea, también depende de cada sitio, depende de cada gato. No, pero yo ninguno. Son una ecografía, es una prueba que es tanto para el que la hace en principio como el que la recibe, no tiene un tipo de peligro. Es decir, es una prueba totalmente muy poco invasiva. Los rayos de la eco no hacen nada, porque a veces pensamos los rayos X, ¿no? Parece que son peligrosos. Parece que son ionizantes y que pueden provocar, son peligrosos en altas cantidades. La ecografía no, esto no tiene agua, son ultrasonidos. Para la idea es lo que usan los delfines o los murciélagos para ecolocalizar, ¿no? O sea, la física de la ecografía, no me hagan preguntas sobre esto porque no se puede contestar, pero la sonda, esto es una sonda de ecografía lineal en este caso, esta sonda emite ultrasonidos a sonido a muy alta frecuencia. Gente que no nos ve, solo nos estudia. Vale, pero pues bueno, las sondas es ese aparatito que se aplica en la piel, en el abdomen, en donde sea del paciente. Eso a la vez está emitiendo, hay unos cristales de cuarzo que vibran a una frecuencia muy alta, sí, cristales de cuarzo, a una frecuencia muy alta que emiten ultrasonidos y es el mismo principio que los murciélagos y los delfines. Esos ultrasonidos van atravesando los tejidos y van rebotando en función de la densidad del tejido. Por ejemplo, en el agua, en el líquido, no rebotan. Por tanto, el agua ya porque se ve negra. No sé si podemos mostrar una foto en este juego, pero la vejiga de la orina, por ejemplo, botellas normales se ve negra porque los sonidos la atraviesan completamente, no rebotan, no vuelven. En cambio, cuando van encontrando tejidos, depende de la densidad que tenga ese tejido, por ejemplo, esto, los que nos puedan ver. Los que nos puedan ver, que esto se puede ver. Esto es una vejiga, se ve la pared de la vejiga, y esto negro es la orina, botellas normales, una orina limpia, sin sedimentos, sin piedras, es un negro totalmente limpio. En cambio, el hueso se ve una línea blanca, y como es muy denso, todos los ultrasonidos rebotan hacia la sonda. Entonces, es una línea blanca y debajo se ve una sombra acústica que se llama, que no permite que atraviese. Entonces, esos son como los extremos. El negro, que es el líquido, el blanco, que sería el hueso, por ejemplo. El resto del tejido blando es una escala de grises intermedia. Depende de. Aquí el truco es, o la experiencia es aprender la textura y el tono que tiene cada órgano, cada estructura abdominal o torácica, cardíaca, etcétera, cuál es la normalidad de cada una de ellas. Y después, partiendo de esa base, se pueden detectar si hay cambios en la forma, en la estructura, en la ecogenicidad, que se llaman, que es esa escala de grises, es hiperecoico más blanco, hipoecoico más oscuro. Pero eso basa en eso, en ultrasonidos que van y rebotan hacia la sonda, como los delfines que emitan, y eso así detectan dónde están las presas, pues eso es lo mismo, pero luego el software del ordenador, del Ecoro, pues lo transforma en imagen, dependiendo de la intensidad con la que juegan esos
esos otros sonidos a la misma sombra. Y no son peligrosos, decíamos, No, que esto no, este rayo que va y que vuelve, Exacto. no es peligroso para el gato, se podrían hacer tantas como quisiéramos y no pasaría nada, o sea que no. Bueno, hasta la fecha no sé. Al principio no sé de aquí te pide, pero hasta la fecha son ondas de sonido, simplemente. Sonido que va y vuelve dentro del cuerpo. Vale. Y cuando hay colores, porque sé que en ecocardio también, hay veces que o en ecocardio, abdominal, también, ¿eso qué es? Esos colores. Eso es la función Doppler. Aquí no tengo ninguna. Bueno, la función Doppler es simplemente una forma de saber hacia dónde se dirige un flujo. Lo que son colores, una escala también como de azul a azul, sí, del más intenso a más claro, luego llega al amarillo y al rojo. Eso no significa que sea ni sangre venosa ni arterial, porque se confunde con rojo arterioso. No, eso depende de hacia dónde se dirija. Si yo pongo la sonda aquí, por ejemplo, aquí en mi mano, si hay una vena o una arteria que la sangre se dirige hacia la sonda, se ve de color rojo. Si se aleja, es de color azul. Entonces, eso nos sirve a partir para ver, diferenciar si es una vena o una arteria, pues en ecocardiografía, por ejemplo, para que si reflujos, es decir, unas válvulas cardíacas permiten que la sangre vaya hacia un lado, no hacia el otro. Entonces, si ves un color que no toca, que va en la dirección que no toca, te está indicando que hay un reflujo sanguíneo, por ejemplo, ¿no? Y si para detectar, por ejemplo, si hay una estructura que no debería estar ahí, o en una masa del abdomen, para saber si tiene vasos sanguíneos o si no. Diferenciar si puede ser un cuerpo extraño, por ejemplo, una pelota que se haya atrás de un animal, me lo invento, o una masa con vasos sanguíneos que puede ser otra cosa más fea, ¿no? Esto es como cuando oyes una ambulancia que va y que viene. Exacto, si va, sí. Oyes un ruido y si viene. Exacto, sí, es el efecto Doppler, se llama, de hecho, se llama Doppler, el Doppler color que se llama, y básicamente es eso. O sea, cuanto más perpendicular está la sonda al flujo, más útil es, porque eso detecta ¿no? Si se está acercando o está alejando. Si está perpendicular, es más difícil de valorar la velocidad. Se pueden incluso medir velocidades sanguíneas, muy útil en ecocardiografía, en valoración de efectos venosos, en hepáticos, pues se puede valorar, o sea, contabilizar la velocidad en metros segundo de ese flujo sanguíneo, ¿no? Y detectar hipertensiones, etcétera. O sea, que con una sonda, una prueba inocua que no duele al gato, que no hace ninguna contraindicación hasta el día de hoy, y con una pantalla que te muestra una escala de grises y luego una escala de colores limitados en función del flujo, pues esto se puede saber un montón de cosas, ¿no? O sea, esta es la base de la ecografía. Sí, para mí es una prueba muy útil, porque es como que estás viendo dentro del animal. Ves en la escala de grises, obviamente, pero es una forma de ver dentro del paciente sin tener que abrir. Paciente despierto generalmente, sin provocar dolor, quizá una de incomodidad porque no le gusta estar boca arriba o pegadito, como sea, pero al final da muchísima información a un coste muy bajo, tanto económico en principio como en el estrés, en el malestar, en dolor para el paciente, ¿no? Y aparte muchas veces también tiene un cierto efecto, puede ser terapéutica. O sea, si hay un paciente con líquido en tórax, por ejemplo, una infusión pleural, la ecografía también puede ser un mecanismo terapéutico, en el sentido de que yo puedo vaciar de forma ecoguiada, o sea, pinchar con certeza de que no estoy pinchando nada que yo deba pinchar para vaciar ese líquido, o pues quistes, abscesos, pericardios, a veces hay un derrame en el pericardio, esa membranita que cubre el corazón, se puede llenar de sangre y el corazón, por ejemplo, sufre, ¿no? Se puede vaciar por ecografía. Qué fantástico esto, ¿no? O sea, ecografía... ¿Qué tienes que decir tú, no? Bien. Claro. Sí. ¿Y cómo puede alguien que tiene que hacer una eco a su gato prepararse mentalmente? No, decías, hay que aguantar al gato, ¿no? Porque al final a ti te hacen una eco y te pones como sea que tengas que poner, pero el gato igual está en una postura que es incómoda, más un gato que quizá tiene dolor o que tiene una sensación o un problema cardíaco o respiratorio. ¿Cómo se puede preparar a este gato? ¿O hay que hacer alguna cosa? Por ejemplo, cuando hay que hacer una analítica, hay que hacer ayuno. Cuando hay que hacer una radiografía, pues igual el gato a veces se tiene que sedar porque es una foto como tal. ¿Qué hay que hacer cuando a ti te dicen tengo que hacerle una eco mañana a tu gato? Lo ideal siempre es el ayuno, porque es el ayuno más que nada porque el contenido digestivo, el gas sobre todo, no está mucho. O sea, el gas hace un efecto, se llama una sombra muy sucia en el intestino, en el estómago donde esté, que no deja ver lo que hay debajo. Entonces, el ayuno siempre recomendamos un ayuno de 8 horitas, 8 o 12 horas, si puede ser, para que no nos moleste. Al final se puede intentar jugar un poquito a apartar ese gas, pero no es fácil la vida de ayuno. Luego, a nivel de sedación, lo suelen tolerar bastante bien. Siempre que la velocidad
Depende, hay ecografías que tienen 5 minutos, es una ecografía rápida, una ecofast que se llama, para valorar de forma rápida que no haya algo grave. Para redes más complicadas o que lleven un poco más de tiempo, a veces como pasan los 5 o 10 minutos, la barba ya dice que ya está aquí. ¿Cuánto tardas en hacer una eco tú? Depende del caso del día, pero en 5 o 10 minutos se puede hacer una ecografía. Depende, yo no voy a dar la palabra de lo que Me ocurre. río porque es muy rápido, o sea, no sé si, sé que no sois Porque- conscientes, pero me río porque Alberto va como muy Pero rápido. no me puedo permitir. 2.500 Pero- ecos al año. Pero yo tengo la paradoja del dato bueno, es que cuanto más bueno está el dato, más tarde hacer la ecografía. Porque te aprovechas de que... Claro, pues si el dato es malo, tengo que hacer la ecografía rápida y haciendo fotos y luego ya me diré lo que pueda medir, pero si el dato es bueno, pobre, pues me aprovecho de él. Es como con la vida, no sé qué es bueno. Entonces, eso en general lo toleran bastante bien, pero es verdad que me ayuno y yo soy muy fan de la gabapentina. Nos es muy útil, muy, Hemos muy hablado útil. mucho aquí de la gabapentina Pues también. yo desde que, bueno, hay mucha gente que ya es consciente de ello y que premedica ya desde el día anterior con dosis normales bajitas de gabapentina y facilita muchísimo el trabajo porque el gato no está sedado, no es una sedación, no es peligroso, pero llegan mucho más tranquilos y toleran bastante mejor el manejo, la manipulación, la ecografía en sí. Y luego, no sé cómo se va a decir. Bueno, no, simplemente eso. No hay que rapar al gato desde casa, no tiene que No, venir desde casa no, depilado, no. el gato y la tutora, ¿no? ¿Qué decimos? Totalmente. El gato idealmente siempre viene a su hogar, ¿vale? Es verdad, yo en general, intento no hacerlo, también porque, bueno, hay cada uno entre la experiencia de cada uno, el tipo que tenga, el tipo que disponga, el caso de cada paciente, cada ecografista. Lo ideal siempre, la ecografía casual, porque al final el pelo, o sea, ten en cuenta que es una superficie muy pequeñita, está en contacto con la piel, que está emitiendo otros sonidos. Cualquier impureza que haya, bueno, por eso se aplica gel de ecografía siempre, Y ¿no? alcohol también, ¿no? Alcohol para intentar mojar el pelito y demás. Y luego el gel que hace como de... bueno, ¿Foto? no, el transductor es la regla sonora. Sí, no, el gel hace es de esa pequeña interfase líquida, porque el gas, como te decía antes, no hace mucha sombra. Ujú. Entonces, si yo pongo la sombra encima del paciente y hay gas, o sea, queda gas entre el pelo, no. Bueno, no se ve bien. Se ven sombras muy feas aquí en la pantalla Ujú. que no dejan ver lo que hay debajo. Yo dependo mucho de tener alguna ventana acústica, que se llama, tener un buen contacto con el paciente para ver lo que hay debajo. Si hay sombras constantemente, no vería bien, ¿no? Entonces, siempre le voy a rasurar. Yo intento no rasurar a los gatos, sería contradigo, pero también supone un nivel de estrés añadido. Además, muchas veces la máquina de la que disponemos son estas peladoras grandes que suenan una portacésped, entonces se estresa el gato. Yo intento llevar siempre una pequeñita encima y que digas que tienen peladoras que son minúsculas y que no hacen ningún ruido. Perfecto. Si el gato está sedado o está tranquilizado, pues oye, pues perder un minutito en el gas barato es mejorar la imagen. Si no, a veces priorizamos el no estresarnos al animal. Quizá la foto no es preciosa, pero la preparación previa sería eso. Ayuno, si puede ser, si el gato es buena la tanta, pero si puede ser la gabapentina, muy útil. Y poco más. La verdad es que no hace falta mucho más. Cuando tienes ya gato en la mesa, ¿no? En la mesa de ecografía, como esta que estamos aquí, o con un colchoncito y tal, ¿qué sueles encontrar de más en estos tantos casos que tienes al año? ¿Qué es el caso que más habitualmente les pasa a un gato que requiere que tú vayas allí como especialista? Lo que más veo son problemas digestivos, sobre todo. Digestivos y quizá renales, gatos ya más mayores. Y quizá urinarios, en gran medida, pero los digestivos son muy frecuentes. Bueno, el típico gato que viene a consulta o hospital de, mi gato no come, está chafado, vomita. ¿Sabes? Eso puede ser desde que el gato está triste, Sí. a que el gato tiene un tubo cerebral. Es decir, no hay punto medio con los gatos. Tiene un gato de hospital, tiene un gato de consulta, no come, está chafado. Y esa es toda la análisis que tiene. Entonces, pero son muy frecuentes y de ver tanto como que hay que diferenciar el motivo de la ecografía a luego lo que encontramos. No siempre coincide, como todo. Entonces, muchas veces hay hallazgos. Hay un gato porque, yo qué sé, tenía cistitis y encuentras una inflamación intestinal. Yo veo muy frecuentemente estas inflamaciones. Si tienes una inflamación en la vejiga, Sí, exacto. Sí. Y tú, buscando qué pasa en esa vejiga, ¿no? Encuentras que el intestino está mal. Sí, muy frecuente. Bueno, es que de hecho, una cosa que hay que decir, la ecografía siempre debería ser, no sé, esas cosas muy puntuales o algo muy grave, algo que ver muy puntualmente, nosotros siempre hacemos todo el abdomen.
O sea, la ecografía, una buena ecografía tiene que ser siempre completa y sistemática. Es decir, siempre empieza en el mismo sitio y acaba en el mismo sitio. Si no te dejas nada. Pues, si empiezas o sea, si pones la sonda encima del rato y empiezas a moverte, no sabes ni qué estás viendo, qué te falta, qué no has visto, qué has visto. Pues hay que intentar siempre, nación, eso, sistemático y ordenado. Y siempre empezar en el mismo sitio, hacer el mismo recorrido, ya te detendrás en lo que tengas que ver, pero siempre intentar hacer lo mismo. O sea, que si hace una ecografía a vuestro gato para buscar piedras en la vejiga o piedras en el riñón, que no os sorprenda que os digan, Sí. pues he visto que el hígado Sí, tiene no sí, sé qué, pues sí, porque hay que mirarlo, ¿no? O sí, sea, que sí, sí, porque al final quizá te estás dejando cosas. Si vas a ver la vejiga, quizá te estás perdiendo muchas cosas que, bueno, lo típico, ya que estamos, ya que ya que tengo el gato cerrado, que bailemos. lo tengo aquí, sí, ya que lo tengo aquí, tumbadito, pobre, pelado, drogado, vamos a mirarlo todo. Pues sí, pues más información mejor. Y en estos problemas digestivos que te encuentras, los gatos suelen comer cosas a veces un poco extrañas, no tanto como los perros, que a veces, ¿no? Pero, ¿qué cosas raras te encuentras? ¿Te ha comido un gato? ¿Qué es lo más raro que Es menos roja sí. íntima? No, No, eso es más de perro. en perro sí, no, Es verdad, la íntima, pero es menos frecuente los dos con el sí que es verdad, bueno, pues bueno, de pelo a veces, bueno, cuando se pelo largo, a veces se ven. Claro, todo este tipo de curación no se puede, pocas veces se puede decir 100% que vemos. Hay una imagen compatible con, ¿no? Imagen compatible con. Te mojas, ¿eh? Lo justo. No, porque, Como los patólogos que no se mojan, compatible con linfoma. yo no sé cómo me enseñan para esto. No, pues, bueno, te decía, ¿no? O sea, a veces ves un hígado grande, eso puede ser, desde que sea un hígado algo mal, simplemente que sea un poco más grande porque el hígado es grande, a que sea un graso, un hígado graso, a que sea un tumor difuso. Es decir, la ecografía tiene sus limitaciones. Hay cosas que sí que, cuando la veo, digo, vale, tiene esto. Hay cosas que, pues yo te pongo un diferencial de, pues, esta imagen es compatible con un montón de cosas. Para saber más, habría que coger muestras, habría que hacer una biopsia, una citología, que se puede hacer ecoguiada. A nivel digestivo, lo más frecuente, y coge con pinzas porque tampoco es tan frecuente en gatos, pues términos lineales suelen ser. A veces son bolas de pelo, a veces una cosita puede llegar a obstruir o no, pero una de las cosas que se pueden tragar son cuerpos términos lineales. El típico gato que juega con hilos, nos hace mucha gracia, porque en la tele todos hemos visto gatitos jugando con ovillos de lana, con tal. Peligroso. O sí, o típicas puerecitas con las que jugamos con ellos. Y pues un periodo empiezan a tragar, o sea, se meten la lengua, se dejan tras la esposa, que pasa el para eso. Entonces, tragan. Y es un peligro porque a veces se enganchan bajo la lengua o en alguno de los esfínteres que tiene el estómago, cardias, píloro. Y el peligro es que el intestino sigue moviéndose. Y hace un efecto acordeón, ¿no? O sea, el intestino intenta que ese cuerpo extraño, bueno, que eso se mueva. Si ese hilo está anclado, que hace el intestino poco a poco se va arrugando como un acordeón. Y eso se puede llegar a tensar, puede llegar a perforar, a cortar el intestino. No es tan frecuente, pero bueno, de vez en cuando aparece alguno. A veces me encuentro, sobre todo gatos juguetitos, a veces jugando se tragan una nariz pequeñita, pero no es tan frecuente con perros que son bastante más las orillas. O sea, los gatos de momento tienen esa limitación de que no se lo tragan. Hace poco sacamos de un gato 3 metros, para que decías, y había vomitado 2 metros más de hilo en casa, o sea, 5 metros, y pensando, ¿cuánto rato estuvo el gato ahí? Bueno, yo me encontré decir que eso, la aguja, a veces lo que te llama la atención es la aguja, porque ha hecho jugar con el hilo. Si ese hilo tiene la aguja al final, yo llego a sacar agujas del estómago utilizadas en el paladar. Entonces, claro, ellos van tragando y no pueden sacárselo. Claro. Y acaban entrando todo. Y patologías renales también. Los gatos decías antes que sufren bastante y también muchos que pecan de los riñones. ¿Puede ayudarnos una eco de control a un gato de 10 años a que no nos encontremos a los 11 años con un problema que no sabemos de dónde viene? O incluso antes. Sí, pues sí, es verdad que la radiografía da mucha información, pero no nos dice la función. Es decir, yo puedo ver la estructura de esos órganos, pero jamás te puedo decir cómo funcionan. O sea, el corazón, sí, por ejemplo, el corazón, la velocidad cardíaca, sí que se pueden tomar medidas, etcétera, ¿no? La ecografía, sí, o sea, no se puede ver la telonipografía, se puede ver si está atrofiado, está más pequeño, si se hace alguna, si hay signos degenerativos, hay quistes, hay razas predispuestas a tener quistes renales, enfermedad renal poliquística. Da mucha información, pero yo nunca me atreveré, nunca me mojaré en esto a decir si ese riñón funciona o no. Eso te dice la análisis.
sea que es una prueba complementaria, como todas, ¿no? Porque al Sí, final sí. la analítica sola tampoco nos da una analítica. A veces, ¿cuántos gatos la analítica sale perfecta y al día siguiente estamos fatal? Sí, ¿No? sí, Pues, sí, exacto. o Sí. sea, que si complementamos esta analítica, siempre decimos, o sea, a partir de los 7 años, hacemos un chequeo a nuestro gato, pero un chequeo no es solo la analítica, también Ah, puede ser una ecografía, sí, 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 yo creo que sí. quizás ese riñón aún funciona bien, pero ya estamos viendo que hay. Sí, exacto, sí. Sí, yo creo que a veces la ecografía tendemos a ponerla como, bueno, esperabas que nos dé toda la información que necesitamos, ¿no? O sea, ya tenemos muchas veces una analítica hecha, un testón de sangre, de orina, y parece que lo último de la ecografía nos va a decir ya qué le pasa a ese animal. Y es una prueba más, lo que dices tú. O sea, al final, que en la ecografía no hay nada que sea totalmente diagnóstico, no hay una imagen clara de nada, o imagen que, pues, oye, pues es compatible a mi analítica, pero tampoco me va a decir el qué. Hay que tener más cosas, ¿no? O sea, con análisis de orina o con muestras de órganos o... bueno. Bueno, nos puede ayudar a complementar Sí, sí, exacto, sí. con lo que nos dice el doctor, con lo que nos dice el gato, con la analítica, con una radiografía. La ecografía es una más de de estos invitados a la vista, ¿no? A saber qué realmente está pasando. Sí, sí, yo me acuerdo muchas veces también, o sea, hallazgos, en el sentido de lo que decías tú, ¿no? De una ecografía, un gato que, pues, que tiene cistitis, y en la ecografía ves cosas que quizás no has detectado previamente. Pero te ayuda, ¿no? Cuando Pero te ya lo ayudas. dices. Ah, mira, pues sí, pues está fatal. Mira, pues tiene una piedra en la vesícula, pues que demuestra que no tiene riñón, ¿no? Entonces, te ayuda quizá a prevenir que vaya más o a ampliar un poco esas pruebas y, bueno, es una prueba más, al final. O tiene el intestino un poquito Exacto, sí. con el ratio, ¿qué? No sé cómo era. Sí. Músculo subbabas, muscular submucosa. El ratio muscular son esas capas de la hamburguesa del intestino que siempre. ¿Qué pasa hamburguesa? No, pues me la apunto, sí. Yo lo explico así, yo explico, el intestino es como una hamburguesa, que tiene el pan, la cebolla, el no sé qué. Cebolla de gatos, no, por favor. No, la carne vegana, no, vegana de gatos no. Y una de esas capas es la muscular, Sí. ¿no? Y es la que se altera cuando tenemos, Sí. o se hace más grande cuando tenemos tanto un linfoma como una IBD, como Sí. un montón de Sí, es un patologías. valor objetivo que podemos tener, que se puede comparar dos de esas capas, la muscular con la submucosa, para tener un valor objetivo y no solo la imagen subjetiva de este inflama el intestino. Y también para hacer luego controles, ¿no? Si haces un seguimiento de gato, pues ir haciendo esas medidas y ver si está igual, peor, mejora. Está guay porque es lo que te decías, igual estás buscando porque el gato hace pipí con sangre, vamos a ver qué hay en esa vejiga, pero te encuentras con esto porque la ecografía, como tú dices, se mira absolutamente todo, no es como la orina, o sea, muestra de orina, mira solo la orina, y encuentras que quizá hay algo que aún no ha dado la cara en tu gato, pero Exacto. que puede empezar Sí. puedes empezar a prevenir pues con una dieta, con lo que sea, pues simplemente dentro de 6 meses lo vamos a ver. Entonces, otra cosa que a veces que decías de la orina, de coger la muestra de orina, hay gente que prefiere que saquemos la orina, o sea, yo pido una muestra de orina, ¿no? Y digo, quiero una muestra de orina de tu gato, por favor, tráeme una muestra, en cambio, o te la saco yo. Entonces, para sacar una muestra de orina de un gato, tú haces esto mediante la ecografía, ¿no? Me Sí. parece, es un proceso fácil, difícil, porque hay Sí. gente que dice, no, pues sácala tú la orina, que yo no quiero entretenerme. Es verdad, no es fácil coger la Sí, muestra de orina de un gato. sí. Sí, es una cistocentesis que se llama. Es simplemente coger pinchar la vejiga, así como se puede pinchar en cualquier órgano para coger una pequeña muestra. Con una aguja muy fina se puede pinchar la vejiga y coger una muestra que es la ideal para cultivos, por ejemplo. Pero así evitas que la orina se contamine directo por los genitales. O sea, mejor O- sacar la orina, como tú dices, Sí. que no que te traigan la muestra de orina en caso de cultivo. Para un cultivo de arena, sí, porque al final, si coges la muestra, por muchas arenas especiales que haya, como dices, el arenero, esa muestra se va a contaminar en cuanto toca, ¿no? En cuanto sale del cuerpo. Entonces, la forma ideal de coger una muestra estéril de orina es pues pinchar la vejiga. Se hace una aguja muy, muy finita, que no es dolorosa, pues se molesta, pero no provoca dolor. No. Sí que es verdad que eso con gatos, según usa el gato, pues es complicado. Así que quizá a veces para toma de muestras quizá hace falta algún tipo de sedación, algún tipo de fertilización. Un gato es bueno a veces, ¿no? O sea, muchas veces me puesto que no hace falta. Pero bueno, sí es una técnica muy frecuente y que la gente yo creo no se espera. A veces cuando estamos en plena ecografía, voy a coger orina. Es cuando ven que te acercas con la aguja al abdomen del gato, porque te pinchas desde el abdomen, la gente es como, que le pinchas la besita. Sí, claro, es la forma de coger orina más estéril, ¿no? Pero sí, y yo digo, igual que para coger muestras de orina se pueden coger muestras de hígado, bazo, riñón, eso, líquido
pleural, lo que Claro, sea. en el tórax también haces ecografías, tú también. Sí, se puede hacer tanto ecografía cardíaca, que eso yo no las hago, no hacemos especialidad, pero la ecocardiografía, muy útil en gatos por las cardiopatías hipertróficas, sobre todo que tienen. Entonces se puede ver el tórax. La limitación que decíamos antes, ¿no? El pulmón no se ve. O sea, el gas me hace una sonda acústica. Pero, bueno, eso ya me da una idea. Es decir, el hecho de que yo no tenga que ver el pulmón ya me da información si lo veo. Me explico. Es decir, yo cuando veo el tórax debería ver una línea blanca, lisa, que como mucho se desliza un poquito con la respiración del paciente. Si yo veo que hay alteraciones en la superficie lisa, hay nodulaciones, hay líneas que no debería haber, hay líquido del pulmón flotando, se puede ver el mediastino, que es la parte más craneal, más delantera del tórax. Ahí sí que se pueden llegar a los linfonodos, se pueden ver bien, entonces da mucha información. O sea, pese a que no puede haber el parénquima, la estructura interna del pulmón, para que hacer una placa, por ejemplo, puede dar mucha información en la ecografía torácica. También se puede ver tiroides, por ejemplo, muy útil en datos, se puede hacer, aquí sí que es una vascular, se puede hacer una ecografía del cuello para valorar pues tiroides, paratiroides, esófago, tráquea, linfonodos, glándulas mandibulares, submandibulares. Entonces, hay muchas aplicaciones de la ecografía que siempre componente con el resto de pruebas. Eso es como decías también, que la ecografía, en estos casos en los que hay líquido en el tórax, de hecho hemos hablado de líquido en el tórax en muchos capítulos, 281, 321, tengo aquí apuntado. Se ríe, no te pongas nerviosa, que hay un oyente que cuando digo todos los... Pero ¿cómo te sabes los capítulos? No, porque los tengo apuntados. 321, 366, hemos hablado de líquidos, de todos los líquidos posibles, hemos hablado muchas veces ya en el podcast. Tú dices que no solo sirve para ver, sí, muy bien, hay líquido, que quizá en la radiografía ya lo habíamos visto, sino que a diferencia de la radiografía, allí puedes coger este líquido. Sí, a ver, hay que decir que se puede pinchar en caso de emergencia, todos se pincha un tórax sin ecografía. Terminal de otros se está ahogando, el líquido, hay unas pautas de seguir, pues hay que pinchar en tal costilla, tal otra. Sí, tal costilla, tal cuadrante del tórax. La receta más seguridad, porque tú, o sea, en directo estás viendo ese líquido, ese tórax, y puedes apuntar, puedes dirigir la aguja, pues ver literalmente dónde está la aguja. ¿Ves la aguja? Esto es Sí. Sí, bueno, y cuando para coger la orina, sí. se puedes hacer puntería, o cuando coges una muestra de cualquier órgano, lo suyo es ver dónde estás pinchando, ¿no? Ves la gracia de la ecografía, hacer funciones ecoguiadas. Entonces, en funciones pleurales eso es muy útil porque en vez de pinchar los ratos ciegas, vacío un poco, le hago una placa. Bueno, aún queda, pincho otra vez, y haciendo 5 o 6 placas, las que sean, pero hasta dónde, pues con la ecografía pinchas y ves directamente dónde pinchas. Y si se te va acercando el pulmón o el corazón, pues quizá paras de vaciar o buscas otra ventana. Pero sí. Claro, porque tienes que vaciar los dos. Sí, los emitórax o en caso de pericardio es una urgencia, pues puedes pinchar directamente el pericardio y vaciar. Pero claro, ahí sí tienes que ver porque si te pasas, vas a pinchar el corazón. Entonces, es muy útil en esos casos. Claro, sí, que es una prueba y además es un tratamiento, como decíamos al principio. Sí, tenemos tratamiento, sí. Y para coger muestras. O sea, lo decíamos antes, la citología ecoguiada es una prueba también muy poco invasiva. O sea, no es una biopsia. La misma aguja finita que uso para la orina se puede usar pues, para pinchar hígado, riñón, bazo, linfonodos, cualquier cosa que veas, se puede pinchar de forma ecoguiada con un riesgo mínimo. O sea, yo veo un gato, le noto en el abdomen un bulto, palpando, ¿no? Alberto, hay que hacer una eco. Vienes a esta torre de embargo a hacer un ¿Pasado? ¿Ha pasado esto? Va con pupusito. Coges una muestra de ese, ¿no? Pinchas, pero antes de coger la muestra, tú ya puedes saber si eso es bueno o es malo. Hay indicios de malignidad. O sea, te puedes Alberto, necesito saber si tiene un tumor o no este gato. Noto un bulto. ¿Tú me puedes garantizar el sangre que eso es o no es? A veces, hay signos de malignidad. Yo si veo, por ejemplo, un bazo grande, yo no sé si es porque hay un proceso inflamatorio, infeccioso, bueno, se puede pinchar y luego te dirá que es. Si yo veo una masa en el bazo o veo un linfonodo, con criterios de malignidad se dice, ¿no? La forma, la estructura, la vascularización. El color ese que sí, hay medidas numéricas concretas que, por lo que decía antes, ¿no? Yo jamás te diría 100% tiene un linfoma, pero te diría, pues, es muy sugestivo de que sea un linfoma, ¿no? Pero igual que tampoco puedo decir que no lo es. Es un linfonodo que aparentemente no es malo,
y luego lo pinchas y, ¿no? Pero bueno, lo decía, es una forma poco invasiva. O sea, se puede hacer biopsia cobiada. La biopsia es con el truco, una pistola, bueno, sí, la introduce, es bastante gordita. Eso sí que hay que cambiar mal, ¿eh? Y dispara un pequeño resorte que coge literalmente un trocito de órgano. Yo eso no lo hago porque no soy personal, porque como yo voy de sitio en sitio, yo no me atrevo a pegarle un mordisco a un gato, al hígado de un gato. Adiós, ¿no? Claro, Eso necesita un control ecográfico constante, ecográfico y hemograma, porque si hay un sangrado, hay que intervenir. Entonces, pero la citología es una hoja muy, muy, muy fina, más fina que las de insulina, pues le damos más fina que las de vacunas. Y la que también es más limitada a nivel diagnóstico porque no la biopsia coge un mordisco. Le tienes al patólogo un trozo aquí al final estás arrestando células, te coges células. Si tienes suerte, coges las células adecuadas, el patólogo le dirá, vale. No, si tienes suerte, no, si eres bueno y lo haces Si tienes como suerte, tú, que, si tienes que suerte, como tú, que lo haces bien, ¿no? No, eso no depende solo de... Hombre, pero depende del A ver, el manipulador. ecografista es muy operario dependiente, sí, A ver. pero bueno, pero yo puedo pinchar perfectamente. ¿Qué te puedo decir, Alberto? Me estás dando golpes a mí. Puedo pinchar perfectamente un nódulo, un linfonodo, y me pasó, se me ha pasado, y todos los días le pasa. Y el patólogo te devuelve un informe y te da el diagnóstico. Los patólogos son muy exquisitos. Un día traeré un patólogo y pero a ver qué os pasa en la vida. Yo no me mojaré, como no digo nada, no, porque al final coges células. Entonces, si tienes la suerte de que las células que son representativas, hay atípicas, etcétera, a veces pinchas un órgano y la muestra es preciosa, pues luego sale hasta con vaso, pues un órgano muy vascularizado y la muestra es sangre. Es un patólogo de lóbulos bajos, lóbulos blancos, pero no te puede dar, ¿no? Entonces, la ley de la citología a veces sí, a veces a un coste muy bajo para económico y para el paciente. Puede dar muchísimo, de hecho te puede dar un diagnóstico, eso sí, ¿verdad? Te puede dar un diagnóstico definitivo, a veces no. A veces es frustrante porque tú haces la ecografía, ves cosas, pinchas cosas y luego el patólogo no ve cosas. Porque la medicina es así. Entonces hay que seguir adelante, ¿no? Pero bueno, que está la opción de coger esas muestras. O sea, que si tengo el gato con el bulto, puedes al menos ver esos criterios de sanguínea que decíamos y al menos coger esa muestra y decirme, no se ha tragado nada, no es compatible. O sea, no yo no veo que se haya tragado nada. Yo no. Es diferente. Vale. Yo en el momento de ecografía no veo, no tengo que poner, no se observa un patrón obstructivo en el momento de la ecografía. O sea, no se observa nada. Si media hora después ese gato está obstruido, no es culpa del ecografista. O me ha pasado no con gatos, pero yo he visto perros que se despiertan de una anestesia por otra cosa y se van a comer la vía o se van a comer has entrado para una castración y vas a salir de aquí con un cuerpo extraño. Sí, me ha pasado. O sea, por favor. De cazar un perro y agendar presentar unos dedos cruzados para la semana siguiente. ¡Ostras! Sí. Ya. Cosas que pasan. Suerte no salen de aquí estas cosas. No, suerte que esto no se está grabando, ¿verdad? ¿Qué es una ecopocus? Focus, aparte de un conjuro de Harry Potter. Bueno, son como las siglas de Point of Care Ultrasound. Bueno, es como una ecografía rápida. Al final, no siempre necesitas una ecografía completa. A ver, has dicho que sí. Antes, que hicieran una ecografía completa. Alberto. Sí. Sí. Pero en caso de urgencia. O sea, en caso de un gato que se cae de... Sí, un gato paracaidista, un traumatismo, un atropello, un gato que has encontrado que no sabes qué demonios le pasa, quizá no te puedes permitir estar 5, 10, 15 minutos preparando, rasurando, haciendo una ecografía completa. Necesitas 4 puntos concretos, o sea, mirar 4 zonas de abdomen para ver si hay líquidos libres, sobre todo, si hay sangrados, si hay masas, si hay... Bueno, eso es una visión muy, muy rápida, sin tomar medidas, sin pararte a ver si la piedra que tiene la vecina mide 0,3 o 0,5. Simplemente valorar de forma muy rápida, bueno, qué es lo más urgente. Si la vesícula está bien o la vesícula está rota. Si hay líquido libre, si ves que hay un sangrado, si ese líquido es celular o no, te puede decir si es sangre o si pues orina entre el suelo, la motora vesical. Pues una ecografía muy rápida para valorar eso, con las cosas más urgentes. Además, metías ecopocus o ecofast, ¿no? Esto, o sea, que en caso de que haya un accidente, quizá tu gato no le hace una ecografía completa mirando si el riñón izquierdo mide más que el derecho, ¿no? Sí. Se hace esta ecografía rápida para... Esto se hace en urgencias, ¿no? Como sí, en urgencias. En caso de
Así, entiendo que tú cuando vas a hacer unas visitas de estas no tienes tantos casos de estos de... No, nosotros trabajamos solo o sea, visitas concertadas. Sí que es verdad que a veces llegamos sorpresa, llegas a la clínica, tiene un paciente que acaba de llegar, yo llegué a una interna con abdomen distendido, muchísimo dolor, pues al final ese paciente no lo vas a posicionar, eso fue hace 2 días, no lo vas a poner boca arriba de un dolor cervical brutal, entonces me voy a marear, hacer todo, pues con el brazo de pie, me pongo yo, veo desde abajo y pues valorar líquido libre, valorar eso, cómo está vejiga, si hay alguna cosa extraña, oye, si está todo más o menos bien, pues ya está, calma. Tratamos ese dolor, tratamos lo que tal, y ya quedará pues una patología bien si hace falta, ¿no? O sea, a veces, en mi caso, claro, si trabajas en un hospital, y trabajas en un hospital del tiempo, entonces ahí sí, que hay mal que viene, muchas veces pasa por ecógrafo. Es como personas tú llevas traumatizado y te pasan por el TAF directamente, porque aquí no tenemos esa opción, porque hay que dormir al paciente, por costes económicos, etcétera. Pero la ecografía sí te puede dar mucha información muy rápida. Y cuando tenemos no vemos muchos, pero normalmente pensamos en la ecografía humana, pensamos en la ecografía de gestación, ¿no? El de embarazo de una mujer embarazada, y hay gente que la única ecografía que lo han hecho en su vida es por eso. Tú, cuando tienes una rata que saben, ¿no? Que ha sido, por ejemplo, un criador, una monta, lo que sea, ¿en qué casos se usa? Porque para mirar si es macho o hembra, el bebé, me imagino que no es el sentido, ¿no? De los bebés. Se puede para ver cómo están esos bebés. O sea, se puede determinar una fecha estimada de parto. O sea, si los criadores tienen muy bien medido, pero en momentos que te encuentras, otro que dijeron, o tu gata se ha escapado y le han montado. Entonces, se puede hacer una estimación de la fecha de parto, unos pocos días de margen, pero bastante fiable. Y para ver el estado en que están los fetos. O sea, si están vivos, si no, si están desarrollando bien. El contar, lo recomendable es hacer una placa cuando quedan poquitos días. Se puede contar, pero siempre puede variar. Ya veremos en 2 dimensiones con la ecografía. Entonces, si yo estoy viendo al gato, a la gatita, una gatita no es muy grande. Yo desde el lado izquierdo, si angulo un poquito la zona, quizás estoy viendo un feto del lado derecho. Y al ver el lado derecho, quizás estoy contando ese mismo feto. Entonces, se puede contar, pero yo siempre recomiendo hacer una placa unos pocos días antes del parto, que ya no es periodo para los fetos y contar bien, ¿no? Tanto contar animales, fetos como el del parto, etcétera. Pero bueno, la ecografía es muy útil para ver cómo están esos fetos, si están vivos. Se puede ver la frecuencia cardíaca, se puede calcular eso, la frecuencia cardíaca del feto que es el doble que el de la madre, etcétera. El doble que de la madre. Sí, entonces, si ves que un feto tiene una frecuencia cardíaca normal, es decir, baja, eso es que hay un sufrimiento fetal, ¿no? Cuando el feto está a frecuencia normal, a la misma que la madre, es que ese gatito bebé está sufriendo. Está sufriendo, exacto. Sí, entonces ahí te planteas pues, si está en el término, si hay que hacer una cesárea, si no, si hay un gatito que está encallado, o que ya está muerto, a veces pues, mueren con la intrauterina o se modifican. Las infecciones de matriz, en gatos no es tan frecuente porque la mayoría están esterilizadas, pues también se da, pues, verse infecciones de la matriz, etcétera. O varios remanentes. Sí, también. Remanentes ectópicos, sí. Las gatas esterilizadas con síntomas de celo. Eso sí que es recomendable hacer la ecografía cuando hay síntomas de celo. O sea, si sospechamos de un ovario que ha quedado ahí, porque a veces hay un problema, queda un poquito de tejido. Yo me he encontrado casos de una gata esterilizada por endoscopia, o sea, por laparoscopia, que al sacar, se ve en el vídeo, al sacar el ovario, se cayó un pedacito de la pinza de la pinza y se implantó y floreció. Eso me parece increíble. O sea, me parece a nivel naturaleza. No, sí, es maravilloso. Y una putada para el gato y para el veterinario, pero la ecografía, de hecho, era un control de PIF. Y en el abdomen, en la zona más o menos donde está el ovario izquierdo, vi una estructura quística. Y dije, bueno, esto en el diferencial te va a poner que puede ser un ovario. Imposible, porque se operó por la laparoscopia, imposible que sea eso. Al final, la gata se operó para coger una muestra de balanza, etcétera, aprovecharon para sacar ese tejido, y el tejido ovárico. Y luego me dijeron que el cirujano, revisando los vídeos, vio eso, ¿no? Que sacando el ovario con la pinza, cayó un pedacito de ovario y floreció, se plantó. Ese ovario decidió que quería continuar con la especie. Sí. O sea, es increíble. Pero en estos casos, si se sospecha de un ovario ectópico remanente, lo ideal es hacer la ecografía cuando hay síntomas. Cuando la gata está cuando está porque si al final lo que buscamos son esos cistes, esos folículos ováricos. Si no hay actividad hormonal, quizás tan pequeños ovarios que no lo detectamos. Y aún así,
no se detecta ovario remanente, pero no se puede destacar. Siempre hay que dejar esas cosas sentadas, de luego, todo tema problemas. Bueno, aquí no tanto en Estados Unidos que la gente denuncia a la mínima, Sí. me dijiste que el médico, pero aquí entendemos que esas cosas. Bueno, si yo tuviera que buscar un ovario remanente o un testículo, que me consta que tú has tenido que buscar testículos criptórquidos, creo que hablamos de los testículos criptórquidos, lo tengo apuntado. Capítulo 194, vamos a hablar de testículos criptórquidos, por si no lo has escuchado. Por si no has escuchado ese capítulo, los testículos criptórquidos son esos que se quedan dentro del abdomen, que no bajan, o abdomen o canal inguinal, y que por lo tanto el gato tiene solo un testículo. Y dices, puede ser, pues realmente el otro o no tiene ninguno, pero normalmente es uno. Sí. Y el otro está dentro. Y claro, te plantas a los 6 meses para castrar y dices, pero solo tengo un testículo, ¿ya qué hago? Pues para mí es de las patologías más difíciles que puedes pedir. Se parece a una tontería, pero al final es un testículo que hay que encontrar, pero es de las más difíciles. No siempre digo, o es muy fácil o muy difícil. Yo siempre empiezo igual. Yo hago mi ruta, hago mi ecografía abdominal. ¿Y sí que buscas por todo el abdomen? Sí, voy a empezar con la ecografía abdominal normal. Yo hago mi ecografía abdominal, a veces hay suerte y aparece mientras hago la eco. Suelen estar, si se quedan dentro, suelen quedarse como delante de la vejiga, en ese punto intermedio, el testículo como que viene desde la parte posterior del riñón, luego bajando por el abdomen hasta salir. A veces se quedan en ese punto intermedio delante de la vejiga. Pocas veces tengo tanta suerte. Y muchas veces se queda en la zona inguinal. Entonces, a veces son testículos que están atrofiados, están más pequeños que si está de afuera, muy, muy pequeñitos, muy bailones, se desplazan dentro del inguinal, y así el rato está gordito, y mucha grasa inguinal, es una maldita pesadilla. Y ha pasado veces que no los encontramos, o están muy atrofiados, o no se ven. Y hay que hacer seriadas, o a veces, oye, pues, castras y ves si el gato tiene síntomas o no, o cuando los órganos a nivel sanguíneo, o haces un maldito TAC, que a veces no aparecen. Y yo recomiendo personalmente, si puede ser, hacer la ecografía con el gato en quirófano, ya posicionado, dormidito, para que yo te lo vea. Si encuentro el testículo, quito la sonda, se prepara la zona y se opera. Yo llevaba a poner hasta una aguja, es decir, esa aguja para coger orina, y llevaba a poner una aguja en el testículo, en una banderilla como hay, para facilitar el trabajo del cirujano. Porque son cirugías y ecografías que parece una tontería encontrar un testículo, debería ser fácil, pero para mí puede ser lo más difícil. ¿Y qué tipo de ecografía te parece más curiosa o qué caso has tenido así como más interesante? No difícil o fácil, sino te digan, ostras, esto veo pocos de estos o esto fue curioso. Bueno, te comentaba antes un caso de una invaginación intestinal, un bebé de 7 meses. Imagínate, es cuando, digamos que una parte intestinal se come a la otra, o sea, se introduce dentro de la otra, ¿no? Por falta de movilidad, etcétera. Hace poquito un gatito de 7 meses, cuyo único síntoma eran diarreas, en que la parte final del intestino delgado y la primera del grueso estaba introducida dentro del intestino grueso. Pero el gato sobrevive a cosas absurdas. Entonces, estaba tan tranquilo. ¿Se comía? Sí, tenía diarrea crónica. Entonces, y no sé, así en frío, no sé, pero bueno, muchos cuerpos extraños. A veces te encuentras que tienen falta un riñón. O sea, agenesia. Agenesia, sí. No es frecuente, pero a veces pasa que vas buscando o está muy, muy atrofiado o a veces no aparece. Y no era eso lo que estabas buscando. No, de hecho, también el chato, gatos totalmente funcionales, vivos, pero sanos, me refiero, que quizá van por control digestivo o por, yo qué sé, y bueno, pues tiene un riñón que es más grande y algo no está. Entonces, ellos van compensando los hallazgos. Claro, eso es algo que, por ejemplo, en la genética no se hubiera detectado normalmente. No, claro, si ese riñón compensa, me pasa también que pasa eso y que el propietario también tenga solo un riñón. Entonces, a veces publicidades a veces no, pero sí. Me contaste también una vez, encontraste un carcinoma de esófago, sí. Y que también el tutor, ¿no? Sí, tengo familiar, tenía lo mismo. Entonces, yo creo que he visto 2 tumores esofágicos en mi vida y es poco frecuente, pero sí, me creo que también le costaba comer. Pues es importante ver el cuello a veces, ¿no? Tanto en placa como en hipoglasía. Son gatos que dejan de comer, que no comen, vomitan, lo que sea. Nos centramos mucho en problemas digestivos clásicos de abdomen y al final la que viene también es la zona de cuello. O sea, porque no vomita, regurgita, ¿no? En ese momento, sí, ¿ves? Sí. O come, pero solo come la lata, solo come con las nuts, se pincha no se lo come. Porque literalmente no puede, ¿no? Sí. Creo que hay muchos gatos en este perfil, ¿eh? Gatos que no comen bien, sé que solo comen húmedo, podrían necesitar mirar bien ese digestivo, pero de arriba, o sea, desde, no solo abdomen, ¿no? Pasar por sí, sería más también el cuello, sí.
Es curioso que la ecografía, aunque vayamos como focalizados en un órgano, pero que al mirarlos todos puedes tener como un poco Sí, más. sí. Es como, bueno, es como una analítica, ¿no? El tipo de analítica puede ser o muy concreto o será algo mucho más amplio. Bueno, la ecografía te da esta información de todos los órganos. Pero siempre de la estructura. O sea, yo nunca te puedo decir si un hígado funciona mal o si funciona mal. Obviamente, si está muy atrofiado, es un cacahuete, pues quizá no. Pero yo puedo dar la estructura. Jamás te diré si es riñón mariano. Hay que complementarlo con análisis de sangre, de orina, etcétera. En cambio, aunque tú no haces, sí que aquí en esta persona beta hacéis las ecocardios y aquí sí que se ve más la función de... Sí, el objetivo de la ecocardiografía es ver tanto la estructura como la función del corazón, la capacidad que tiene de movilizar esa sangre, ¿no? De dilatación de los ventrículos, etcétera, para hacer una estadía en qué estado está esa cardiopatía, ¿no? Si hace falta tratar, si no. Claro, es que a veces en los datos auscultamos un soplo y luego no hay alteraciones en la estructura. Y al revés, ¿no? No auscultamos nada y se ve así. ¿Es fácil hacer un ecocardio en un gato? Yo no tengo experiencia, pero a ver, no te sé decir, no hago ese tipo de servicio. Pero bueno, la ecocardiografía que tienes es muy más mecánica. Es unos cortes muy concretos, muy establecidos. Generalmente tampoco, bueno, se puede sedar, pero no con una sedación típica. Pues las típicas sedaciones que se usan para intervenciones, para una sedación, para cualquier manipulación, pueden tener la frecuencia cardíaca. Entonces estaría un resultado falso en la ecocardiografía. O sea, que tenemos medicaciones quizá más suaves o diferentes que no alteren la función cardíaca. Claro, porque hay que tener al gato en una postura... Sí, exacto, de ladito, que estar quieto, bueno, la terapia terminal, sí, quieto un ratito, pero hay que hacer unas medidas muy concretas, muy concretas de volúmenes, de flujos, de velocidades, el tamaño de los septos, los ventrículos. Pero yo personalmente no lo hago, no te puedo dar. No tienes ganas de... Sí, estoy en ello, tengo que, pero Pero sí que derivado de estas patologías cardíacas a veces puedes ver ascitis, puedes ver tromboembolismos, puedes ver, exacto. ¿no? Que son cosas que sí que tú has visto. Sí, eso. Líquido en el abdomen. A veces, solo ves las venas hepáticas, por ejemplo, muy dilatadas, ya pues quizá intuí que hay un problema cardíaco, o los trombos, como dices tú, ¿no? Trombos sobre todo en la aorta, a veces se forma un pequeño trombo en el corazón y viaja por la aorta y se queda anclado en las patitas, ¿no? La aorta cuando se bifurca, se hace más estrecha, a veces se queda echado y no tiene los datos síntomas, y todo viene por un problema cardíaco. Un gato que deja de poder caminar por un problema... Sí, se queda paralítico, sí. Un trombo que afecta las arterias que llegan a las patas traseras, y un gato que de repente grita de dolor, se queda paralítico y puede venir de un problema de corazón que no detectó. ¿Tuviste un caso así? Yo trabajo en el hospital, sí que he visto varios. Haciendo ecografías he hecho algún control de una compañera, pero sí hay casos. Ese típico síntoma del gato, bueno, el típico gato que se queda en la ventana, estas ventanas batientes, que el gato intenta escaparse y se queda el cuerpo como enganchado en medias, y eso también puede provocar esta patología. Ese es uno de los peligros en casa. Hace poco hicimos un capítulo, el mes pasado hicimos un capítulo de 8 peligros que tienes en casa. Y pasaron mal abuelo, soy yo. Y una de esas era esas ventanas, preciosas y tan prácticas, porque van muy bien, pero que en realidad el gato se puede quedar ahí anclado y tener realmente un problema. Cuando un veterinario, porque tú siempre haces a veterinarios o ese domicilio, porque vas a veces también con veterinarios que van a domicilio, pero siempre llamado por un veterinario, cuando vas a hacer una eco, ¿qué pedirías a esos veterinarios? Porque a veces tenemos oyentes que también son veterinarios o auxiliares que piden una eco como ecografista, como el que tiene que estar allí. ¿Qué pedirías? ¿Que te resuene al gato antes de llegar? Si fueran esos detalles, el gato se deja, hoy está dormido porque ya lo está fatal, siempre sería mejor. Intento no pelear, pues es un estrés, no es estrés para el gato, etcétera. Sí puede ser, sí, pero no lo exijo para nada. Sí sería bueno el ayuno. O sea, el ayuno, ya estamos acostumbrados a trabajar con estómagos llenos, al final. Depende de lo que quieras valorar, te importa más o menos. Si quiero ver la riñón, quiero ver la vejiga, que me importa menos si el estómago está lleno. Si tengo que valorar justamente el digestivo, el hígado, vesícula biliar, que son problemas muy frecuentes en gatos, pues pueden molestar bastante, ¿no? El contenido intestinal. Y si puede ser esa premedicación bomba de atencina, que depende del paciente, pero es muy útil, pues bueno, siempre es un detalle.
sea, la planificación compartida, vale, te la compro como yo clínica, ¿no? Pero el ayuno a un gato que no te come, que te estás ahí luchando para que te coma y te tienes que decir al tutor, es que no coma. Que no, pues está, hay casos y casos, y si no que tiene anorexia y más o más sin comer, y de repente empieza a arrancar. El día, 2 horas antes de que llegues tú. No, lo que para el gato coma. Es decir, que no se coma por el gato, que es lo que necesita. Entonces, por eso al final nos adaptamos un poquito a, pues como todo, a lo que se puede. Con personas que te hacen estar, yo que sé, 12 horas sin orinar para hacer una ecografía, a veces llego y me vecino está vacía porque el gato se ha meado en el transporte por el estrés. Ya. Pues bueno, pues va a meter lo que pueda. O se le puede pinchar un poco de diurético para que si esa vejiga irá mejor. O oye, pues otro día que venga a tener al gato, a ver si suerte, o no. O si hay más ecografías, pues bueno, dejamos al gato tranquilo, hacemos las otras y cuando acabe me revisas la vejiga. Que no se puede controlar a veces lo que llega. A veces no llega, a veces te llama el baño que el gato está subido a un árbol y no lo puede coger. Pues, bueno, pues pasa. ¿Qué pasa? Bueno, pero tienes bastante buena, o sea, por lo que me cuentas siempre, te apañas muy bien con el tutor también cuando le explicas. ¿Te gusta hablar con los tutores? ¿Prefieres que Sí. ¿Entiende la gente cuando les hablas tú o eres demasiado... No, esto es en serio, o sea, a veces igual tenemos que hacer los criterios clínicos de traductor del especialista, porque viene el ecologista, que si hiperecoico, que si no sé qué. A mí me gusta que la gente entienda lo que veo. No me gusta hacer así, mira, tal, ¿no? O meter un informe sin más. A mí personalmente me gusta que la gente entienda lo que ve, entender señales. No me hablas tú de mí. Yo esto que pienso, y pienso eso, que todo gris. Siempre hago la broma que son vídeos guardados que tengo, pero que echamos yo me gusta. Haces mucho esta broma, ¿no? Me gusta, depende del paciente, del cliente. Entonces me gusta que la gente entienda lo que estoy viendo. Y que si esto está inflamado, si no, si hay un quiste, si hay no sé qué, si estas son las piedras que tiene la vejiga, etcétera. Pues me parece importante que el propietario, el tutor, el cliente en este caso, entienda qué le pasa a su paciente. No simplemente de forma fría, meter un informe, un tumor en el bazo, ¿no? Entonces, bueno, hay esa parte humana también de esto, ¿no? Pero como todo, hay clínicas, depende de cada clínica. Al final hay algunas en que está el dueño que está presente, hay otras en que no está presente. Tú vas al quirófano, a una sala apartada, traen al paciente, hacen la ecografía y se lo llevan. Te lleva ahí, habla con el veterinario y él ya es el que transmite la información. Eso depende de cada sitio. A mí me desespera cuando estás haciendo la eco. Es como, dime ya lo que ves, no sé, o sea, dime, háblame, porque además es que al menos en la sala de eco siempre es así. Eso es tu sala de ecos. Claro. No, lo mismo sí, ¿no? La misma persona, o sea, en mi sala de ecos, la misma persona que ahora está consumiendo así, se apagan las luces y hablan así como si... Digo, pero a ver, que no te oigo, por favor. Yo lo mismo, depende de cada... Es muy personal, depende de la persona o del momento. Hay veces que quizá me tengo que concentrar mucho, o porque el gato se está moviendo y necesita hacerlo deprisa. O porque el caso, si el caso, lo que la broma la puedo hacer si el caso es algo extendido. O sea, el gato viene por un control, si el gato tal, pues quizá me permito el lujo de hacer una bromita. Pero si estoy con la broma que hay un tumor intestino, pues quizá no es, ¿no? Bueno, depende del momento. Yo intento, mientras hablo de ecografía, ir comentando, si lo que el gato es un demonio y el que le está aguantando la cara, se está jugando la vida, pues quizá hablo ahí con 3 minutos y luego hay automovilidad si te cuento, ¿no? Pero bueno. O sea, que igual sí que el que se está jugando la vida es el que está aguantando la vida. Sí, no, efectivamente. Yo tengo una mano encima del gato, si el peor de la puedo apartar. Pero tú estás mirando la pantalla, o sea que no estás mirando la mano. Puede ser que te pille la mano. Sí, creo que nunca me he llevado a morir haciendo una eco. O quizá pero siempre hay alguien que lo aguanta por delante y por detrás. Entonces ahí me doy cuenta las plazas delanteras en la cabeza. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Pero no, como decía antes, lo toleran bastante bien. Bueno, bien. ¿Hay algo que nos hayamos dejado de comentar? ¿Alguna cosa que hayamos dicho? Esto no lo hemos comentado antes, algo que te creas que puede ser interesante de cara a la gente que tiene un gato y que le ha recomendado hacer una eco o que quiere pedir una eco, porque a veces los veterinarios también, a veces vamos como muy a saco o no, o no queremos a veces forzar a hacer pruebas que tienen un coste y eso, pero alguien que quiera pedir una eco, ¿crees que le recomendarías que a un gato que está bien, que se encuentra bien y que siempre ha comido bien y crees que podría ser guay una eco de control para estos gatos mayores?
A ver, a nivel personal también depende. Si yo primero priorizaría hacer una visita completa, una analítica de sangre de orina, pero a partir de cierta edad sí que estaría bien hacer datos geriátricos quizá, pues cada 6 meses, cada año, depende del caso, hacer pues un chequeo completo. Analítica, de orina, de sangre y ecografía abdominal. No siempre hace falta esa, no es una prueba tampoco que es verdad, es muy poco invasiva, pero quizá no está bueno, no es recomendada, sino que no es necesario en todos los casos, ¿no? Pero bueno, que se pierde el miedo, o sea, no es una prueba, no duele, no es peligroso para el paciente, da mucha información, a veces no da tanta, pero da mucho, porque permite ver todo el abdomen. No, pero ves todo bien también es mucha información. Es Sí, decir, que a veces exacto, sí. que todo esté Digo, bien. exacto, que no ver nada es mucho, ¿no? Pero bueno, sí recomendaría a partir de cierta edad, datos ya geriátricos, datos más mayores, Señor. datos senior, perdón, Cosas muy feo. los viejitos, Datos mayores. pues hacer un control. Sí, porque a veces te encuentras sorpresas. Los gatos tienen esa tendencia a esconder la enfermedad, a mostrar que están mal hasta que están muy mal, y hacer pues cambios de peso muy sutiles o cosas que no nos damos cuenta, o gatos que esconden muy bien y haces una cosa y dices, coño, pero perdón, si tiene esto, tiene enfermedad intestinal, o tiene una cistitis, o tiene un riñón ya alterado, pues te da pie a hacer más pruebas, o hacer un seguimiento más exhaustivo, o te digo, sí, pero bueno, los gracias es ese, que no nos dicen nada, sí, nos dicen nada hasta que están muy mal. Ya. No hemos hablado, quizá no hace falta, no hemos hablado de las ecos musculares, también haces ecos musculares, pero me parece que haces más en perros que en gatos. ¿Cómo son estas ecos, muy rápidamente, estas ecos musculares? Para valorar sobre todo lesiones tendinosas. Porque en radiografía o en TAC no se pueden ver los tendones, el hueso se puede ver, son superficiosos y demás. Porque por decir, como te decía, el hueso no se puede valorar bien porque me hace esa sombra. Sí que es verdad que puedo tener pulmón. Yo veo la superficie del hueso, si es lisa, bien. O sea, no veo cómo está por dentro. Pero sí que puedo ver si la superficie es irregular. Si hay una alteración, una fisura, una lesión cartilaginosa. Pues sobre todo es para ver lesiones tendinosas, sobre todo de hombro, el tendón de Aquiles, calcáneo, luego, sí, masas musculares, atrofias musculares. Pues se usan mucho, sobre todo en perros, gatos que lo he dicho solo uno, para el hombro. Es tendón del bíceps y demás. Es muy útil. Gatos que tienen lesiones cojeras o algo así y que puedes... Sí, yo creo que son menos frecuentes, quizá también porque nos fijamos menos las cojeras de gato. Ya, cojean menos, no porque no les duele. Sí, quizá, ya no salta al sofá, o ya no, el gato ya no hace cosas que antes hacía, pero no es una cojera evidente como un perro que los hagas pasar todos los días y ves, ¿no? Una cojera más marcada. Entonces, ecografía solo he hecho una en gato, de muscular, pero bueno, está infradiagnosticado las artrosis, las problemas articulares en gatos. No sé si te voy diciendo más. Pero es verdad que es más difícil, porque no es lo mismo un hombro de un pastor alemán con el de un gato. No tengo el mismo acceso, no sé si es igual de útil en gato, por más que nada por el tamaño, no aunque se usen sondas de alta frecuencia, de mucha precisión, un tendón son escasos milímetros. Entonces, es muy difícil ver alteraciones. Claro, es interesante esto que decías de la pérdida de masa muscular, ¿no? Como signo a veces de... Sí, pues... ¿De crecimiento? O de dolor, o de al final una cojera, sí, puede ser por contractura, puede ser por falta de uso. A veces siempre se miran las espaldas. Cuando haces una actividad muscular, siempre igual que en abdomen, haces todo el abdomen, siempre hago las dos extremidades. Si tienes una referencia, a veces se muestran lesiones en ambas, que a veces tiene una referencia de tamaños y de estructuras. Y puede haber una atrofia muscular, pues medir literalmente ese músculo, si diferencia por falta de uso, por lesión nerviosa, lo que sea. Se podría llegar a ver que un gato tiene dolor en una pata porque la está usando menos y por lo tanto tiene menos masa muscular en esa pata comparada con la otra. No sé si me atrevería tanto. Tengo muy poca experiencia en muscular en gatos, solo he hecho una. Pero sí, sí que... Sí, se puede ver esa diferencia en el volumen muscular con cuanto hay por uso, sí. También es muy útil la ecografía también para detectar cosas que el gato no nos está diciendo. No solo, pues estoy vomitando, sino para ver, pues no sube tanto, no come tanto, no se mueve, o quizá hace pipis más fuera de sitio. O sea que a veces es como un traductor de... Sí, bueno, y muchas cosas que ven gatos son hallazgos, son estas serendipias, ¿no? Voy buscando una cosa y te encuentras eso.
Qué palabras más bonitas en el ¿Has vídeo. visto? Sí, que te oculto, ¿eh? Sí. Eso también es digestivo, o sea, muy frecuente. Problemas de vesicularidad, problemas, eso, inflamación intestinal que no habla cara aún, te dan los síntomas, pero que es una ecografía por cualquier cosa. Y dices, ostras, pues tiene un intestino bastante inflamado, tiene eso, el riñón un poco viejito. Entonces, sí, responde muy bien y eso pues te da información que no buscabas. Eso es lo bueno, ¿no? O sea, es una prueba que nos da más información de la que A veces estamos no te da, no te da la que buscas, nada. no te da la que buscas, a veces te da más de la que Una buscas. ecografía bien hecha, sistemática, ordenada y que realmente se pueda ver todo, te puede dar más información de la que estás buscando. Sí. Vale, muy bien. Que yo creo que ya hemos hablado bastante sobre las ecos. ¿Te has pensado la píldora felina de hoy? No. 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 No, piénsatelo un momento. Yo voy a repasar un poco lo que hemos hablado. No hace falta que me escuches. Ahora puedes hacer como que no me escuchas, pero hemos hablado mucho de la ecografía como medida de detección de cosas que a veces estamos buscando algo y nos aparece otra. Hemos hablado del Doppler color, de que nos permite también ver más allá del blanco y negro, que parece que no vemos nada en esa pantalla, pero que realmente personas como Alberto, que están especializadas en esto, pueden discernir entre diferentes tipos de texturas y de órganos y poder ver qué está pasando cuando desde fuera notamos un bulto o notamos que el gato vomita o notamos que el gato tiene problemas urinarios y que nos permite ver no solo el abdomen sino también el tórax de nuestro gato y en casos más específicos a veces también el corazón cuando buscamos si ahí está buena o mala funcionalidad cardíaca. Entonces, después de ver todo esto, nos quedarían muchas más cosas para hablar, pero creo que de momento como primera entrevista ya te he exprimido bastante. Así que te ha dado tiempo a pensarte la pinta felina de hoy. Bueno, no puedo improvisar. No, ya que... Espérate, que tengo que anunciarlo. Y para terminar ya, Alberto nos va a dar lo que es la pinta felina de hoy. Y la pinta felina es... Yo diría que se pierda el miedo. Es una prueba que es muy poco invasiva, que da mucha información, que realmente no hace falta se da al gato, se puede hacer en un momentito, pero también que se coja con prudencia, pues no siempre es diagnóstica, es decir, es una prueba más. Ten en cuenta que es una prueba más dentro de la batería de pruebas que podemos hacer como veterinarios y poco más, o sea, que pegamos en hacer ecografías a gatos, que a veces pensamos que es más difícil de lo que es o que es más traumático de lo que es, pues al final quizá lo estreso el gusto durante 10 minutos, pero veo una cosa que no habías visto de otra forma, ¿no? Y poco más. Estoy segura de que a veces tú haces una eco a un gato más rápido de lo que yo le saco sangre, quizá. Depende del gato. Depende de lo malo que sea. Sí, no lo sé. Ya no sé, depende del caso. Sí, que intento ir rápido con ellos. Limita mucho lo que puedes hacer. O sea, es un gato bueno, pues quizá puedo buscar cosas muy concretas. Un gato malo, a que te la pasas rápida haciendo fotos y luego toman medidas de lo No que son voy a malos hacer. los gatos. Un gato con Carácter. Un gato con carácter, de los que te vienen a arrancar la cara, fuese difícil hacerla. Entonces, bueno, pero para eso existe la Santa Gabapentina, o en casos extremos, hay que dormir al gato, sin más. O si hay que coger muestras, si llamas con la ley de coger muestras, pues un gato que hay que, eso no se puede sacar sangre, pues ahí cuando duermes, me importa mucho. A veces lo ideal es llegar a una clínica, oye, ¿qué le pasa al gato? Mira, pues por ejemplo, estoy de cáncer, y que este gato tiene aquí síntomas, la genética tiene esto, quiero que hagas la ecografía. A veces llego, mira, el gato no se deja tocar, lo vamos a dormir, y vamos a hacerlo todo. Según lo que veas, el sacar de sangre, le miraré tal en la sangre, ¿no? Entonces, oye, pues si yo me ecografía, vamos a ciegas a veces, porque es lo que nos deja el gato. Entonces, según lo que veas en la ecografía, pues le mirarán sangre, ¿no? Entonces, bueno. Pero que sí, que se pierda el miedo a la eco tanto los veterinarios como los tutores, ¿no? Que acepten más las ecos o que propongan de hacer una eco de su gato. Se pone mucho, quizá más que antes, porque al final eso es muy fácil y cada vez más gente se atreve a dejar pues a dormir un poquito al gato. Son muy seniles, muy Sí, senil se puede decir, senil, haces una sedación con gases directamente, sin necesidad de pinchar y de, pues, sí, claro que eso, no hay medicaciones que pueden alterar frecuencias cardíacas y demás. Haces una anestesia muy rápida con gases, mascarilla, gases, y se despiertan mucho más rápido sin tanta alteración. Pero bueno, poco más. O sea que perdamos el miedo porque es una prueba
muy poco invasiva o nada invasiva y que puede dar mucha información, incluso a veces información que no solicitada, ¿no? Sí, No. pero al mismo tiempo Pero que que no la tomemos como algo definitivo, Que no. algo que nos va a dar respuesta. A veces sí, a veces no, porque la sangre a veces nos da respuesta definitiva, a veces no. Vale. Sí, O ya sea físico También. o no, pues bueno, que es algo más que se puede hacer. Tengo una última pregunta para ti que no te había Adiós. avisado de que te haría después de esto. Y es, estamos haciendo una especie de cadena de preguntas Vale. y ya en diciembre empezamos con varias preguntas que se han ido pasando entre invitados. Vale. Por ejemplo, Carlos Vic, que conoces, Sí. que os hizo una pregunta, le preguntó a la última invitada, la anterior a ti, que era Nuria, que se publicó la entrevista hace un mes, el día 13 de febrero. Carlos le preguntó a Nuria si fuera, no, mentira, la anterior a Carlos, que fue Lucía, le preguntó a Carlos, no sabía que era Carlos, el siguiente invitado le preguntó, ¿qué animal serías? Carlos Vic respondió, un león, si fuera Vale. Carlos Vic le preguntó al siguiente invitado, sin saber quién sería, si fueras un gato, ¿qué comerías? Vale. La invitada anterior a ti, que era Nuria Vergara, contestó a latitas. Si Vale. fuera un gato, comería latitas, ¿vale? Nuria Vergara es la presidenta de la asociación, te pongo en situación, Vale. de la asociación felina de Torremán, ¿vale? De la Asociación de Colonias de Gatos. Entonces te ha dejado una pregunta, Nuria, sin saber que eras tú, Vale. ¿vale? Y te ha preguntado, ¿serías voluntario de una asociación felina? Es difícil porque no lo soy, entonces No te va a decantar, no te va no, pero bueno. Independientemente de lo que respondas, no te van a captar para ninguna secta No, ni lo para sé, nada, ¿eh? pero- ¿Serías capaz? Bien, porque hablamos con Nuria del burnout, de todas estas No. personas que No están lo sé. día a día con esos gatos sufriendo, poniendo dinero, y no solo el dinero, también los disgustos, todo lo que les pasa a esos gatos que a veces les roban la comida a personas que están allí. No, si siendo sincero, no lo sé, porque al final hay un componente emocional muy bestia. O sea, yo en mi trabajo tengo una cierta distancia con los pacientes, pero la el veterinario tiene mucho contacto, bueno, sufre al final, lo pasa muy mal, ¿no? Entonces, no sé qué decirte. Quiero decirte que sí podría estar ahí ayudando a animales, pero no sé hasta qué punto me podría implicar sin acabar con una casa llena de gatos. O sin involucrarme demasiado, o sin sufrir, o sin, ¿no? Entonces, siendo sincero, no lo sé. A mí me gustaría decirte que sí, y tengo mis gatos siempre adoptados, apoyo tu proyecto hasta la muerte, pero no sé si podría, sinceramente, ser voluntario, estar presente con esos gatos desafiados muchas veces, ¿no? No lo sé. De hecho, una de tus gatos se va a pasear, ¿no? Sí, la gatita sí la trajeron al hospital en el que trabajaba en ese momento con los ojos fatal y la trajeron para eutanasia. Y bueno, que era mi pareja en ese momento me decía yo, la gata estaba bien, pues se operó dos ojitos, perdió uno, pero está en casa, está bien, está gorda, está recién vacunada, gracias a nuestra amiga Esther. Y Pobre. Y es un amor. Sí. Sí, es más buena. Sí. Es una carilla así un poco vaga, pero Como las caréis. Con amor, ¿no? las caréis. No me interesa. Como todas las hembras. Vale, entonces te toca dejar una pregunta para el siguiente invitado o invitada que no sabes quién es. Qué difícil. Puede ser de cualquier tipo, ¿eh? O sea, incluso ¿cuál es tu color favorito? No, yo qué sé. Quizás no es ni veterinario, Claro, el invitado, ¿eh? iba a hacer cuenta, más dirigido en veterinario. Si no lo sé, ¿qué crees que nos falta a los veterinarios? Como quizá no meterlo al público. O sea, ¿qué has notado? Tanto sea veterinario como no. ¿Qué nos falta para que la gente se sienta mejor, para que nos crean, para que nos valoren, para que, no sé. O sea, ¿qué cree esa persona que a los veterinarios como colectivo nos falta de cara a... Sí, pero no a nivel laboral. ¿Qué necesito yo? Bueno, un mejor convenio. Un mejor convenio. No, si nos falta de cara afuera. Poder respetar y que cambien el que quieran. Todo lo que está pasando de cara afuera para tener credibilidad, para tener unos valores, para tener una mejor imagen, para... No sé. Muy bien. Parece interesante. Creo que ya sé quién es la siguiente persona invitada y creo que puede ser interesante. ¿Ya sabes quién debo odiar entonces? No, que va, es una buena pregunta. Además, creo que es una persona que podrá responder muy bien a esto. Entonces, muchas gracias, Alberto, por haberme aguantado más.
Espero que no me dejes de aguantar después de esto. No, Y que se divertido. ha sido divertido, me alegro. Muchas gracias por invitarme a Sonovet, por dejarme estar aquí en este espacio y todo ese tinglado que hemos montado aquí. Vamos a medias, ¿no? Sí, vamos a ver. No sé, con lo que saquemos de este podcast vamos a medias. Y nada, muchas gracias a todos por escuchar esta entrevista, que sabéis que las entrevistas son bastante más largas que un capítulo habitual y que a veces pues, pueden ser algunos temas más interesantes de otros, pero creo que este tema al final a cualquier persona que tuviera o que tenga un gato le podría ser útil para entender qué es una ecografía, para qué se usa y cómo estar preparado para poder afrontarlo. ¿Algo más? Nada, que muchas gracias por la visibilidad y por el hacking al diabetiste. No, está bien y es muy chulo lo que estás haciendo. Pues muchas gracias a vosotros todos los que estáis escuchando esto por dejar 5 estrellas en Spotify, por estar aquí cada día, por apoyar esto en iTunes, en YouTube, esto saldrá en todas partes. Pues maravilloso. Ahora cuando hagas scroll en YouTube va a salir un reel tuyo. Es que no tengo redes sociales. Ajá. No debería repercutir demasiado. Vale, ok. Y sobre todo muchas gracias por apuntaros a los cursos en pupusito.cat, porque esto es lo que hace que el refugio para gatos Principi Pusilan sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatos. Nos vemos el lunes con una enfermedad que es muy importante que sepáis reconocer. Que tengáis un muy buen fin de semana y espero que podáis pasar muchísimo tiempo con vuestro gato. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!